Este es el kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis. Bienvenidos a nuestra quinta edición. Hoy vamos a trabajar con la idea del descanso. ¿Qué viene después de la crisis? ¿Qué viene después del movimiento? ¿Qué viene después de la acción? Cuando todo ya se ha movido y solo queda contemplar los restos del naufragio o del hermoso aterrizaje que hemos podido protagonizar. ¿Cómo nos llevamos con ese momento posterior? ¿En qué lugares podemos encontrarnos con ese sosiego, con esa calma, con la mansedumbre de lo que ha sido conquistado y de lo que ya se detiene? Bueno, seguramente entre quienes están escuchando esto habrá algunos que todavía están en el fragor de la pelea o del conflicto, de la tensión, del desencuentro, lidiando contra aquello contra lo que pelearon. Pero la invitación de este podcast es a que pensemos que en algún momento siempre la batalla termina, las cosas llegan a su final y en ese final encontramos un reposo, una calma o no. ¿Cómo se construye la posibilidad de darnos ese sosiego? Esta semana nos encontramos con el tránsito de Marte en conjunción con Saturno. Es a partir de hoy que se perfecciona ese tránsito. Y en este movimiento que sucede en el signo de Piscis pasan varias cosas en varias direcciones, un poco contrapuestas, de hecho, a nivel sentidos. En una dirección es un tránsito que nos lleva a dialogar, a entrar en relación con las rigideces del cuerpo. A dónde estamos sosteniendo las cosas con un nivel de dureza que nos inhibe la posibilidad de justamente ganar la flexibilidad que siempre es necesaria. La vida nos demanda permanentemente plasticidad, una plasticidad que nos permita adecuarnos de formas diferentes a cada una de las diferentes circunstancias que se nos presentan. Podría decir que hay algo de la salud mental que implica esa plasticidad, o sea, en tanto hay la plasticidad para adecuarse a diferentes situaciones, a diferentes, por ejemplo, conversaciones, charlas, que suceden en distintos niveles. Frente a un chiste, no respondo con seriedad. Hay algo de la salud mental que tiene que ver con esto. No es que si no puedo tener esa plasticidad, entonces es porque estoy loca o porque estoy loco. No hay algo lineal en lo que estoy trayendo, pero sí la observación de que mientras más plasticidad logro construir, hay algo de poder relacionarme de una forma más saludable con una vida que está en un proceso permanente de movimiento. Este Marte, en Piscis, haciendo conjunción con Saturno en Piscis, nos pregunta un poco eso, por esa flexibilidad que podemos o no tener en relación a nuestro mundo emocional y a nuestro cuerpo físico y al punto en donde la rigidez suele encontrarse en esos dos niveles. Es muy frecuente que nos encontremos con una rigidez en el plano físico que coincida con una rigidez emocional. Es un tránsito que nos invita a trabajar ablandando el cuerpo y ablandando las emociones ligadas a ese punto del cuerpo. Abrir el pecho, ablandar el pecho. Y esta blandura puede conquistarse también a través del descanso. Marte en conjunción con Saturno en Piscis nos invita a aceptar que hay algunas batallas que ya terminaron, que hay algunos conflictos que ya llegaron a su final, que hay algo de la tensión que finalmente encuentra un sosiego. Podemos suspirar, incluso voluntariamente, como un ejercicio. ¿Qué se libera cuando entro en relación con el aire de ese modo? Es una semana en donde es interesante darse momentos para esa liberación, para esa posibilidad de que lo que vino pesando, afectando, incomodando, finalmente encuentre cierto punto de conclusión. ¿Y qué me pasa cuando las cosas que me inquietaron durante tanto tiempo se terminan? ¿Qué pasa si aparece esa blandura que invita simplemente a descansar o a disfrutar? Venimos de un proceso que en muchas ocasiones fue enormemente conmovedor. En algunos casos, el eclipse trajo sacudones, cimbronazos que fueron difíciles, que fueron dolorosos, y en otros casos trajo cierta alegría y felicidad de encontrarse con el cuerpo, de reencontrarse con el cuerpo, de poder, de que el cuerpo pueda. Cierta alegría y cierta felicidad de finalmente lograr
esto, destilar una propuesta, iniciar un proyecto, ¿no? Dar comienzo a algo, que era la gran invitación de este eclipse. Para algunos, el desafío se comió el eclipse y invirtieron la energía disponible en romper cosas que era absolutamente necesario romper. Esto no es ni mejor ni peor que lo que le pasó a otros que pudieron disponibilizar esa energía para dar comienzo a cosas. A cada quien, el eclipse le trajo cosas diferentes. Y sin embargo, para todos, hay algo de esa gran descarga de energía que sucedió en estos días que va a ir cediendo durante esta semana. Vamos construyendo la cercanía con un tránsito muy revelador y muy potente que sucederá la próxima semana, del que vamos a hablar en el siguiente podcast, pero que tiene que ver con Júpiter en conjunción con Urano. Y el gran desafío que nos trae esa conjunción justamente tiene que ver con la alegría y el regocijo, con el placer y con el disfrute. Vamos a ahondar, les decía, en nuestro siguiente podcast al respecto, pero en este episodio quiero detenerme un poquito más a pensar en el descanso. ¿Cómo descansamos? ¿Cómo frenamos? ¿Cómo paramos? La herramienta que les acercaría en esta ocasión tiene que ver justamente con eso. El descanso puede ser un descanso activo, salgo a caminar, salgo a correr, practico pádel, hago algún deporte, que aunque sea una actividad física y que aunque involucre un gasto de energía, significa, para mi esquema emocional, un descanso. ¿Por qué? Y porque estoy jugando, porque estoy haciendo algo en lo que no se me juega la vida, porque estoy descargando un montón de energía que de otro modo la estaría reteniendo. Y en muchas ocasiones, algo de lo que nos afecta seriamente tiene que ver justamente con esa retención. Es interesante ubicarse en relación a esto. ¿Soy una persona que tiende a retener y por lo tanto abrir espacios de descarga me va a generar un alivio? ¿O soy una persona que tiende a ser un colador y que medio gramito de energía que tengo, medio gramito y medio de energía que me gasté? Hay que poder ubicar eso, porque el descanso va a significar algo diferente si uno se ubica en uno o en otro lugar. No quiere decir que de un modo fijo esto, ¿no? Quizás en nuestro ciclo a lo largo del mes pasamos por un momento en donde no podemos parar y toda energía que tenemos la invertimos y terminamos el día en un nivel de agotamiento excesivo y que por ahí esto puede conducir a una enfermedad o un malestar. Y por ahí en otro punto del mes tendemos a la retención y no podemos poner en juego ni un pedacito de energía, en movimiento ni un pedacito de energía. Tampoco estos polos están de por sí mal o bien. Puede ser que yo saque toda esa energía por el entusiasmo y la felicidad que me produce la vida o por un nivel de exigencia extremo. Hay que ver el caso a caso. Sin embargo, es interesante ubicarse en alguno de estos dos polos como para entender por dónde se construye el descanso. Descansar, decía, puede ser hacer alguna actividad o puede ser justamente abstenerse. Decir, bueno, para un cachito. Estuvo bien, re necesitaba esta mañana salir a correr, pero ahora que tengo, supuestamente los miércoles voy al gimnasio, pero la verdad es que siento cansancio. Tengo más ganas de sentarme a descansar y leer un rato, darme un momento de calma y de encuentro conmigo mismo, conmigo misma. Justamente el descanso permite esto último que acabo de decir, que en muchas ocasiones es vitalmente necesario reconocer algo de lo que somos para poder construir en una dirección válida. He usado esta imagen más de una vez, la repito. Cuando aparece algo fuerte con la energía ariana, muchas veces lo que se pone en juego es si yo puedo tomar una decisión, sostener una decisión y avanzar en un camino de un modo medianamente reflexivo, en una reflexión que no me atrape, que no me limite sobremanera, pero también medianamente reflexivo en tanto que yo pueda avanzar en un camino que realmente tenga que ver conmigo. Si camino a toda velocidad en el camino equivocado, me alejo de mi propio destino. Quizás más todavía que si me quedo quieto. Quedarse quieto trae otros problemas, además de no estar acercándose al propio destino. Pero quiero decir, es interesante poder entrar en contacto con uno, con una, para poder descubrir qué es lo que yace en nuestro interior
Y desde ese descubrimiento, desde esa escucha, desde esa afectación, desde ese contacto con lo propio, uno puede decidir más concienzudamente y con más precisión cuál es el camino adecuado, y evitar así avanzar en sentidos y en senderos incorrectos. Estos momentos de descanso entonces son importantes porque habilitan el otro polo, el otro tono. Si tiendo a lo hipertónico, darme un momento hipotónico; si tiendo a lo hipotónico, darme un momento hipertónico; si tiendo a retener, descargar; si tiendo a no poder retener nada, darme un momento para que algo crezca y engorde en mí. Y en ambos casos, generar a través de ese otro polo un espacio de encuentro con lo propio, un espacio de encuentro que permita que la, la presencia en el camino se afine, se vuelva más delicadamente y certeramente propia. Quizás lo único que tenemos en la vida, en el plano de lo verdadero, tiene que ver con cuán propias son estas cosas en las que invertimos nuestra energía, cuánto nos permitimos que nuestro camino sea nuestro, cuánto nos permitimos que lo que hacemos realmente tenga que ver con lo que está en lo profundo de nosotros hacer. Sería una pregunta bastante fundamental, si esto que hago tiene que ver con lo que soy. Y el modo de descubrirlo, insisto, tiene que ver con estos momentos de descanso, estos momentos de encuentro, estos momentos de silencio. Mercurio retrógrado nos invita a darnos este espacio de encuentro con ese silencio, con esas profundidades. El eclipse que ha pasado también nos trae varias herramientas o nos retira varios elementos que nos permiten o que nos invitan a encontrarnos con ese silencio que permite el reconocimiento de lo que verdaderamente somos. Este proceso de reconocer lo que uno es, lo que una es, lo que une es, dura toda la vida. Porque por un lado es sumamente complejo, es entender el misterio más grande de todos, es entender un misterio equivalente al misterio del universo. Entenderse es un proceso inagotable. Pero además porque lo que une va cambiando a lo largo del tiempo, es dinámico. Todo el tiempo está sucediendo cierto nivel del devenir. Si bien hay cosas que permanecen a lo largo del tiempo, también esas transmutaciones, esas transformaciones, hacen que lo que uno es deje de ser y cambie significativamente. En general, los momentos en donde Mercurio está retrógrado son momentos en donde hay una gran invitación en ese sentido, de descubrirse, de recorrerse internamente, de mirar hacia adentro, de reordenarse, reordenar las rutinas de vida, reordenar los hábitos, como para poder tenernos más accesibles a nosotros. Pero además, en especial, este Mercurio retrograda en el signo de Aries. Y Aries tiene que ver con la identidad, con lo que yo soy. Entonces, la revisión de este Mercurio retrógrado tiene que ver con la propia identidad. ¿Quién soy? ¿Hasta dónde soy quien soy? ¿Qué quiere decir ser quien soy? ¿Quién estoy siendo ahora? ¿Qué necesito desplegar, construir, desarrollar, abrir para que lo que soy tenga un poco más de lugar? ¿Qué movimientos necesito hacer y qué movimientos necesito dejar de hacer? Porque acá tenemos algo que suele ser muy frecuente en nuestros tiempos modernos, que tiene que ver con la sobreacción. Sentimos, todos y todas, cierto nivel de vacío. Esto en cada experiencia va a tener más o menos densidad y más o menos fuerza y más o menos incomodidad frente a ese vacío. Pero de algún modo u otro todos lo sentimos. Y frente a ese vacío hay distintas formas de gestionarlo. Hay quienes pueden medianamente convivir con eso y tener un diálogo fluido con ese vacío. Hay quienes se inquietan tremendamente, despegando, por ejemplo, cierta ansiedad de la relación con ese vacío. Hay quienes se deprimen y se entristecen. Cada cual reacciona, podría decirlo así, como puede frente a ese vacío. Una forma de relacionarse con ese vacío es el intento desesperado de llenarlo, ¿no? Cierto nivel de compulsión. Algo de lo que nos pasa con ese vacío se remueve en estos días, y se remueve justamente por un tránsito que hay de Urano haciendo trígono con la luna negra. Se remueve justamente afectando, tocando, incomodando a nuestra rutina de vida, a cómo armamos nuestro día a día. Mercurio retrogradando en Aries trae muchas preguntas que tienen que ver con las rutinas físicas,
pero en general va a traer preguntas que tienen que ver con las rutinas que me definen identitariamente. ¿Qué cosas hago yo cotidianamente en donde siento que soy yo? Esto es re mío. No, yo si no me tomo un café a la mañana, no soy yo. Esos elementos que van a tener que ver con puntos muy profundos de nuestra identidad o que identificamos como puntos tremendamente propios. Eso va a estar en revisión. Quizás el café a la mañana me está generando un exceso de ansiedad. Quizás ese desayuno necesito revisarlo porque me estoy hinchando mucho últimamente y siento que estoy medio pesado toda la mañana, que estoy pesada, que no me siento bien, que hay algo que está muy sobreafectado. Entonces, en la combinación entre este tránsito de Urano con la Luna Negra y de Mercurio retrogradando, hay una invitación muy profunda a revisar nuestros hábitos cotidianos, a revisar quiénes somos en ese día a día, quién nos hace ser, qué construye de la propia identidad este hábito cotidiano, este encuentro del día a día con el mundo, con prácticas corporales, físicas, con esto, con los libros, con la tele, con el celular, con el teléfono, ¿no? ¿Qué de lo que hacemos cotidianamente va construyendo una identidad y qué de lo que hacemos cotidianamente va reteniendo e inhibiendo el despliegue de una identidad? Construimos permanentemente en nuestro día a día una serie, una colección de tapones, tapones que funcionan como inhibidores a ese despliegue, a ese desarrollo al que el vacío o los vacíos que nos habitan nos invitan. Eso que no está permite un movimiento. Y lo compulsivo todo el tiempo busca llenar eso que no está. Esta semana nos vamos a inquietar un poco frente a esos vacíos y en esto se va a abrir también la oportunidad de habitarlos de otro modo. El vacío, inevitable, puede generar distintas reacciones emocionales. Lo que angustia no tiene que ver con eso que no está, con ese vacío, sino el esfuerzo que hacemos en intentar llenarlo, porque ahí hay un imposible, ahí hay algo que no se puede sencillamente. Entonces, poder relacionarnos un poco mejor con eso que no está, con eso que no tenemos, con eso que no somos, nos permite a su vez descubrir algo de lo que sí hay y algo de lo que puede generar en ese espacio un movimiento, un gesto, una producción, una creación. Esto también es un proceso largo y complejo. Y es la diferencia entre lo destructivo y lo creativo, entre lo patológico y lo pasional. Cuando yo puedo articular una relación saludable con el espacio vacío y deja de ser un hueco que me traga y que amenaza con destruirme, y pasa a ser un lugar en donde yo puedo aprovechar ese espacio para desplegarme, bueno, ahí hay algo que comienza a brillar hermosamente. Esto no son lugares a los que se llegue de un modo absoluto, siempre estamos en proceso de llegar acá, siempre vamos y venimos. Nadie alcanza la iluminación, diría que incluso el Buda después en algún momento, no sé, habrá tenido hambre, tendrá, la madre lo habrá llamado por teléfono, vaya a saber. Algo lo hizo salir de ese estado, ¿no? Ese encuentro con el vacío de un modo creativo y potente es un estado parcial al que llegamos y del que salimos una y otra vez. Todos y todas tenemos acceso a eso y probablemente también después volvamos a algo que está más ligado a llenar. Pero es interesante poder ubicar dentro de nuestras prácticas cotidianas qué está más cerca de una cosa y qué está más cerca de otra. ¿Qué puedo hacer para fortalecerme y favorecer el vínculo con el vacío sin reaccionar tanto y sin estar tan incómodo con eso? ¿Y qué puedo hacer para evitar, para abstenerme de esos gestos que hago que buscan llenar, que buscan completar algo absolutamente incompletable? La cuarta vez que voy al gimnasio en la semana puede ser la vez excesiva. Y con tres hay algo muy saludable que sucede. Y me queda un espacio en donde quizás primero aparezca la angustia. Esta semana, con ese tránsito de Urano con la luna negra, puede aflorar cierta angustia. Pero del otro lado de la angustia, más allá de la angustia, aparecen otras informaciones, otros pulsos, otras potencias. Descubrirlos, darnos el espacio para descubrirlos, darnos el espacio de silencio para escuchar eso que hay ahí, que puede quizás en un primer momento ser incómodo, pero que en un segundo momento abre la puerta de una circulación más placentera, más potente, más creativa, más deseante.
darse ese espacio de silencio. En ocasiones el silencio simplemente traerá el disfrute, el placer, la alegría de estar ahí con el cuerpo desparramado sobre un sillón o sobre el suelo, la alegría de estar contemplando el horizonte y la dulzura de estar en ese contacto con la vida. El silencio puede traer simplemente regocijo, pero también puede traer como un poco esto que le pasa a Arquímedes, ¿es? El que se mete en la bañera y se relaja y dice, Eureka, lo descubrí. Puede pasarnos un poco eso en el momento de descanso y en el momento de relajación. Es interesante tratar de generar ese tiempo, sobre todo cuando atravesamos situaciones estresantes que logramos dejar atrás. Conscientemente armar un momento en donde que el cuerpo recupere un lugar hipotónico, blando, abierto, que el cuerpo recupere cierta movilidad que le permita una descarga y un alivio. ¿Qué lugar le damos al alivio que en algún momento, casi inevitablemente, aparece? Gracias por su sintonía. Nos estamos encontrando de nuevo la semana que viene para seguir analizando lo que nos trae el cielo y a lo que nos invita. Espero que lo hayan pasado bien y pueden seguirnos en nuestras redes, @espacio interior astrología, tanto en Instagram como en Facebook, buscarnos en YouTube y en Spotify. Hasta pronto.